Queridos hermanos en Cristo, hoy voy a compartir con ustedes la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15. El ingrediente más importante. Lo que más se destaca en un plato es el ingrediente más importante. Por ejemplo, en un delicioso pastel de papa, ¿cuál es el ingrediente central de este plato? No sería lo mismo el pastel de papas sin papas. Tendríamos pastel de cualquier otra cosa. Puedes comer los ingredientes restantes, pero no sería pastel de papa. De la misma manera, el cristianismo sin la resurrección no es cristianismo, porque el ingrediente más importante de nuestra fe es la resurrección. Oremos. Padre, danos tu sabiduría para vivir plenamente, entendiendo que la resurrección es la clave de nuestra vida cristiana. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, vamos a estar meditando en 3 puntos. El recordatorio, ante todo, y la resurrección. El recordatorio. Fíjense cómo parte el verso 1. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. En este verso, Pablo les recuerda 3 cosas a los corintios. Primero, predicar. Segundo, recibir. Tercero, mantenerse firmes. Estas 3 cosas describen el proceso de la conversión al cristianismo, de cómo llegamos a ser parte de la familia de Dios, de cómo llegamos a ser parte del cuerpo de Cristo, porque alguien nos ha predicado o explicado el evangelio. En muchos casos fueron nuestros padres, donde hemos descubierto la salvación prometida de Dios a través de la palabra de Dios, declaradas claramente a nosotros. Por tanto, el desafío para cada uno de nosotros como cristianos es continuar proclamando el evangelio a los que no son creyentes, a los que aún no conocen del Señor. Si no predicamos el evangelio, nadie se convertirá. Sin embargo, solamente escuchar la predicación del evangelio no es suficiente. Si el mensaje no se ha recibido, no cambia nada, porque el mensaje debe ser enviado y recibido. Por ejemplo, ¿alguno ha recibido una llamada de alguna compañía de telecomunicaciones? Seguro que sí, muchas veces hasta el cansancio, donde te explica muy amablemente la razón de su llamada, ofreciéndote más beneficios por un pago adicional, porque nunca son gratis. Lo cierto es que si no aceptas la oferta, no pasa nada. Lo que quiero decir con esto es lo siguiente. Para que una persona reciba el evangelio, significa que necesita escuchar, entender y sobre todo aceptar el mensaje para luego mantenerse firme en ella. Entonces, ¿cuál es el mensaje en el que creemos y confiamos? ¿En qué mensaje confiarás? ¿Qué mensaje aceptarás? Ante todo, miren conmigo los versos 3 y 4. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Ante todo, lo más importante es, Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Esto es el resumen del Evangelio de Jesucristo por el apóstol Pablo. Y de nuevo, hay 3 aspectos en este punto. Cristo murió por nuestros pecados.
Cristo fue sepultado. Cristo resucitó según las Escrituras. 3 hechos históricos. Jesús de Nazaret murió, fue sepultado y resucitó. Pero el Evangelio no es simplemente el hecho de que este hombre llamado Jesús de Nazaret murió, sino que Jesucristo murió por nuestros pecados. Su muerte no fue una muerte normal, no fue simplemente otra ejecución romana de un criminal. Jesús murió por nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar, tomando el sufrimiento, la ira de Dios que nuestros pecados merecían. Como dice el apóstol Pablo en el versículo 56, el aguijón de la muerte es el pecado. Y Jesús tomó este aguijón por medio de su muerte en la cruz. Porque Jesús murió y sufrió la ira de Dios para que nosotros podamos vivir. Jesús murió y fue sepultado. Su muerte fue real. Había un cuerpo muerto. Lo pusieron en la tumba de un hombre conocido, José de Arimatea. Hubo testigos. El hecho que Jesús fue sepultado es verificable. En resumen, es un hecho histórico. El precio por el pecado había sido pagado. Y la otra cosa que es verificable es que Jesús resucitó. Leemos en los versículos del 5 al 8 que Jesús resucitado apareció a más de 500 hombres. No solo sus amigos testificaron al hecho de que Jesús había resucitado, sino también sus enemigos. Por eso, tenemos confianza que el precio por el pecado ha sido pagado. Confiemos que la muerte no tuvo la última palabra, como leemos en el verso 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Estas 3 cosas que Jesús murió, fue sepultado y resucitó, tienen su base en hechos históricos. Sin embargo, lo que es más importante es que estas cosas ocurrieron según las Escrituras. Dios en su palabra había prometido la salvación a su pueblo a través de todas estas cosas. Eso fue siempre su plan, para que podamos ser perdonados. Y sin embargo, habían algunos en la iglesia de Corinto, como los hay hoy en día en nuestro mundo, que quieren insistir que no existe la resurrección del cuerpo, que esta vida es todo lo que hay. Esto nos lleva a nuestro último punto, la resurrección. La respuesta del apóstol Pablo está en los versículos 13 y 15. Fíjense lo que dice. Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. De nuevo, el apóstol Pablo insiste que hay 3 consecuencias si es que no existe la resurrección del cuerpo. Fíjense lo que dice. Ni siquiera Cristo ha resucitado.
Nuestra predicación no sirve para nada, tampoco la fe de ustedes. Y tercero, somos falsos testigos de Dios. Si esta vida es todo, si no hay resurrección de los muertos, entonces nuestras vidas aquí y ahora son accidentes sin rumbo y sin sentido en un universo indiferente. No tenemos ningún significado ni propósito en la vida. Peor aún, si no hay resurrección del cuerpo, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado, tal como dice el verso 17. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. Además, si no hay resurrección, entonces la Biblia es una mentira. Dios es un mentiroso y los historiadores están equivocados. La predicación de los apóstoles no sirve para nada y tampoco el cristianismo. Además, el versículo 19 dice, si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Si Cristo no ha resucitado, estamos perdidos. Permanecemos en nuestros pecados, permanecemos en la muerte para siempre. No tenemos esperanza, no tenemos futuro, la cual es una postura anticristiana. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado entre los muertos, y así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, como está en los versos 20 y 22. Porque nuestra postura tiene su base en los hechos del Evangelio, en las promesas de Dios, en la roca sólida, quien es Jesucristo, quien murió y fue sepultado, pero ahora está vivo, ahora vive. Y como nosotros somos unidos a Él, también tenemos la garantía de que la muerte no es el fin para nosotros, que nosotros también recibiremos el regalo de la vida eterna, con un cuerpo renovado y perfecto en el cielo con nuestro Señor. Ahora bien, es posible tener una comida sin papa, pero no es posible comer un rico pastel de papa sin la papa. Como también es posible creer en algo sin la resurrección. Pero esto no es el cristianismo, porque los cristianos creemos en la resurrección y esperamos la resurrección. Por eso, quiero terminar hoy con la exhortación del último versículo del capítulo 15. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Que Dios nos mantenga firme en este propósito. Cristo vive.